capítulo 5, versículo 21, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Marcos capítulo 5, versículo 21. Dice: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hija se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poderles pagar, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. ¿Cuánto necesitan que Dios haga algo en sus vidas? Amén. Vamos a tener la fe que tuvo esta mujer. Amén. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder de él. Así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira a la multitud que te apretuja por todos los lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar más al maestro. Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él. Pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Amén y amén. Amén. Qué preciosa palabra. Qué preciosa palabra. En Él es en el que hemos confiado, en Él es en el que hemos creído. Amén. Y a Él es que hoy estamos honrando. Así como Jairo, un hombre importante en su comunidad, un hombre que tenía una buena posición social, una buena economía, tuvo que vivir una situación difícil en un momento de su vida. Tenía un problema grave. Su hija estaba a punto de morir. Los problemas vienen en cualquier momento.
Y algo que es claro es que los problemas no respetan clase social. Los problemas no respetan clase social. Todos tenemos problemas. Si tú tienes mucho dinero, tienes problemas. Si tienes pocos, también tienes problemas. Algo que tenemos que darnos cuenta es que la garantía para nosotros no es la economía. Nuestra garantía, nuestra seguridad de bendición no es la economía. Muchas veces nosotros nos enfocamos máximo a buscar nuestra seguridad económica, creyendo que eso es lo máximo en nuestra economía, pero realmente no es así. Gracias. Lamentablemente muchos tienen que vivir situaciones difíciles, y todos tenemos que vivir situaciones difíciles. Cuando nosotros conocemos del Señor, tenemos que vivir situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque nuestra fe es probada. Nuestra fe va a llegar un momento que va a tener que ser probada, porque nosotros necesitamos pasar a nuevos niveles de fe. Amén. Nosotros tenemos que ser entrenados en la fe. La palabra nos enseña que según la medida de fe, no todos tenemos la misma fe. Por eso tenemos que ejercitarla y desarrollarla, porque a través de nosotros y de nuestro desarrollar nuestra fe, vamos a mover a otras personas. Lo que nosotros hemos vivido va a ser el mismo ejemplo, la misma unción, la que vamos a poder transmitir para que otras personas puedan pasar pruebas similares. Amén. Pero también hay muchas personas que dicen no tener tiempo para estar con Dios. No tengo tiempo para ir a un servicio, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para prepararme, para conocer más de Dios. Ni gratis tienen tiempo muchas veces. Pero algo que tenemos que entender es que cuando viene la dificultad, cuando viene la enfermedad grave, cuando viene un problema legal, cuando viene la destrucción de un matrimonio, de una familia, cuando tenemos un hijo que va por un camino equivocado en las drogas, en el alcohol, sobrenaturalmente, ahí sí tenemos tiempo. Lamentablemente muchas veces nosotros determinamos cómo llegamos al Señor. Ya lo he enseñado varias veces y lo he compartido. Hay 3 maneras de llegar al Señor. Una es por amor, otra por poder y otra por dolor. Lamentablemente las personas muchas veces no tienen tiempo para Dios porque están muy ocupados. Están ocupados con tantas cosas que tienen que hacer para poderle garantizar la bendición o la felicidad a sus hijos. Pero viene un día difícil y todos vamos a tener que vivir un día difícil. Y en este tiempo más que nunca, lamentablemente, hemos visto partir muchas personas cercanas. Semana tras semana vemos partir personas. Pero mire lo que está enseñando esta preciosa palabra. Nos está enseñando el ejemplo de Jairo, un hombre importante, con todo el dinero que podía desear, con el respeto, con la posición económica, y un día su hija se enferma, como a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Y él, ¿qué hizo? Él corrió a los brazos de Jesús. Él no se puso a pensar si lo iban a criticar. Él no se puso a pensar en nada. Él sabía que él era la respuesta a su necesidad. Él sabía que estaba allí, el Nazareno estaba pasando por allí y que de él podía venir poder. Amén. Nosotros tenemos que entender que no tenemos que esperar a que pase algo difícil. Y en este tiempo como nunca antes tenemos que tener una fe mayor. Tenemos que tener una relación cimentada totalmente
en nuestra relación. Nuestra seguridad, nuestra certeza es la presencia de Dios en el lugar secreto. Y eso es lo que nos va a llevar a otro nivel. Amén. Porque se llega un día, se llega una situación que el médico no va a poder salvar nuestra vida, no nos va a poder garantizar la sanidad. El abogado no nos va a salvar del problema. El psicólogo no nos va a dar la paz que necesitamos. Y en esos días no tenemos a dónde más mirar. No hay otra oportunidad. Solo en Jesús está esa solución. Pero hoy quiero decirte ese ejemplo, esos dos ejemplos que hay. Esta mujer que determinó hacer lo que tuviera que hacer para poderse acercar a Jesús. Y nosotros solo tenemos que cerrar la puerta detrás de nosotros, y Él está dentro. Y la palabra dice que el que lo busca, Él se va a dejar encontrar. Y la palabra dice que Él nos anhela celosamente. Nosotros no tenemos que ir a ningún lugar. El Espíritu Santo mora en nosotros. Él es Dios todopoderoso. Él pone las palabras para que nosotros provoquemos la gloria de Dios a favor nuestro. Esta mujer tenía que caminar, y no sé cuántos han leído la palabra, y una mujer que tuviera una situación como la de ella iba a tener que caminar y tenía que mover una campanita, y todo el mundo le iba a decir: inmunda, inmunda. Ella tenía que ir gritándolo para que la gente se fuera cambiando de carril, de andén. Bueno, no sé si habían andenes cuando eso, pero la gente se iba cambiando de acera. No era fácil llegar a Jesús. No hay excusas para buscar a Jesús. No esperemos la dificultad. Amén. Pero mire que Jairo también tuvo un momento que llegó a ese punto crítico. Y ese punto crítico fue cuando él buscó a Jesús y vinieron y le avisaron que había muerto. Él tuvo que pasar ese punto crítico. Pero la palabra no da testimonio de que Jairo haya cambiado en nada. Él siguió creyendo. Él sabía a quién estaba buscando. Él sabía que el mismo que iba a ir con él, el que había dicho sí, vamos, era el Creador, era el mismo Dios todopoderoso. Él algo iba a hacer. ¿Cómo? No lo sabía, pero él algo iba a hacer. Amén. La palabra crisis viene de una raíz griega, que es la misma raíz de la cual viene la palabra oportunidad. Tremendo, ¿no? Crisis viene de la misma raíz que viene la palabra oportunidad. Dios va a tener algo en ese momento. Así parezca fuera de lo natural, pues se lo digo, es fuera de lo natural. Efectivamente fuera de lo natural. Amén. Pero quiero hoy mostrarles 7 cosas que están en este pasaje de la Biblia. 7 cosas que el Señor nos muestra que son importantes tener en cuenta cuando tenemos que pasar ese punto crítico. Amén. La primera que vemos es guardar el corazón. 8 en punto. Tenemos que guardar nuestro corazón, porque mire por lo menos lo que pasó. Si Jairo se empieza a mortificar, mi hija está a punto de morir, toda esta cantidad de gente, esta señora se sanó, esta señora está retrasando a Jesús. Los minutos son oro, el tiempo es oro. Vamos a equivocarnos. Nosotros tenemos que enfocarnos, y esto puede pasar. Escúchenme muy bien, yo sé por qué se lo digo. Nosotros hemos tenido que pasar muchas veces de la mano. El Señor nos ha jalado. Realmente no es que nosotros seamos expertos en pasar el punto crítico. El Señor, la verdad, nos ha jalado o nos echa tuta o alguna vaina, pero algo así por el estilo. Pero Él ha sido con nosotros precioso.
Hemos pasado el momento crítico, donde nuestras fuerzas no dan más, donde nosotros decimos: Señor, ¿cómo lo vas a hacer? O aún nosotros creemos que no va a pasar nada. Pero mire, el Señor nos enseña acá, primero que todo, guardar el corazón. Y algo que pasa cuando uno tiene que guardar el corazón es tener cuidado de compararse. Muchas veces uno cae en las comparaciones cuando uno está en este tiempo. Hay algo que me llama mucho la atención, y es cuando Pedro está hablando con el Señor Jesús y él se comparaba. Y yo sé que ustedes han escuchado este pasaje cuando el Señor Pedro se compara con Juan, y quién era más importante en el reino, o quién iba a tener más cercanía con el Señor Jesús. Y esto está en el libro de Juan, capítulo 21-20. Pero quiero que vean algo que me parece muy bonito. Es que Pedro le dice al Señor, viene Juan detrás de ellos, y Pedro se acerca al lado del Señor Jesús. Y como nosotros cuando queremos compararnos, apenas Pedro al lado del Señor Jesús, y Juan venía atrás, y Pedro le dice: ¿y este qué? Y Jesús le dice: ¿y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y a ti qué? El Señor prácticamente le está diciendo: no se comparen. ¿Y a ti qué? No creo que le fuera a decir: ¿a ti qué te importa? Pero sí le dijo: ¿y a ti qué? O sí puede que se lo haya dicho. El Señor Jesús tiene algo que Él quiso montar esta palabra y poner esta palabra para que no haya comparación entre nosotros. Él quería quitar esta comparación que había entre Pedro y Juan, porque es un ejemplo para nosotros. Nosotros muchas veces, a causa de la comparación, perdemos nuestra bendición, nos desenfocamos. Porque el Señor, nosotros no podemos entender la manera de pensar de Dios. Y Dios puede que obre con otras personas distinto a cómo va a obrar con nosotros, pero no porque obre con otras personas va a dejar de obrar en nosotros. Amén. Recuerden, cuando piense usted algo de alguien y usted se quiera comparar, recuerde que el Señor le va a decir: ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Amén. Guardemos nuestro corazón, no tengamos envidia, porque cuando vengan milagros tenemos que cuidar nuestra boca. Muchas veces nosotros, cuando vienen los milagros, es cuando más tenemos que tener cuidado. Cuando necesitamos algo de parte de Dios, aún tenemos que tener mayor cuidado que en otras circunstancias, porque nosotros podemos equivocarnos. Que sea el Señor encontrando en nuestro corazón lo necesario para obrar. Amén. Que nada vaya a estorbar. Amén. Segundo, resiste el temor. El Señor le dice acá, le dice: no tengas miedo, ten fe. Hay que resistir el temor. No podemos tener miedo. Esto se lo dijo el Señor a Jairo. No podemos tener miedo. Y aparte de eso, la tercera característica es: cree solamente. Tenemos que tener fe. Como les decía, Jairo siempre mantuvo la fe, con la misma fe que llegó, con la misma expectativa que tuvo antes de morir, fue con la misma que fue hasta el final. Amén. Es muy importante esto. Es muy importante tener esto claro. Tener fe es el tercero. Cree solamente es el título. Y el segundo es: resiste el temor, no temas. ¿Listo? El cuarto: rodéate de guerreros. Esto es muy importante. Amén. Mira, cuando vas a pasar una situación de crisis, es muy importante, es supremamente clave con quién estás tú alrededor. El Señor Jesucristo compartía con muchísimas personas. Él estaba en medio del pueblo.
pero él tenía 12 que era su equipo, pero además tenía 3 que eran los que anhelaban ver lo sobrenatural. El Señor Jesucristo, cuando fue allí, Él se fue con Juan, con Pedro y con Santiago. Él quería estar con las personas correctas. Amén. Si te rodeas con gente de fe, eso es lo que vas a transmitir. Hay un refrán español que es muy conocido: dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú andas con las personas incorrectas, no vas a poder pasar un punto de crisis, no vas a poder pasar la prueba, no vas a poder pasar un tiempo difícil y no vas a ver tu milagro. Necesitamos estar con personas que tengan la fe, con las personas que cuando vean que nuestra fe está flaqueando, está débil, levanten nuestras manos, que nos animen. Pero si estamos rodeados de las personas incorrectas, mejor no vayas a esa prueba. Te va a ir mal, porque ellos te van a hacer devolver, ellos te van a hacer rendir, ellos van a dañar la fe que el Señor puso en ti. La fe se contagia. Necesitas caminar con los que te van a apoyar, y los que tienen fe provocan la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que tener fe. Y así como Jairo, hoy tenemos que entender: no importa cuál sea tu dificultad, no importa cuál sea tu dificultad, vas a tener que rodearte de las personas correctas para poder pasar. Amén. Jesús, cuando llegó a la casa de Jairo, encontró 3 tipos de personas. Encontró los alborotadores, encontró los lamentadores y encontró los burladores. Quítalos de tu lado. Siempre van a haber personas así cerca. Tenemos que quitarlos de nuestro lado. ¿Quiénes son los que alborotan? Son los chismosos. Tenemos que alejarlos de nosotros. Los chismosos alrededor de nosotros van a ser algo como la lepra, algo contagioso, algo que no nos va a ayudar. Y ese tipo de personas, si ustedes se dan cuenta en el versículo, cuando el Señor Jesús llegó, hubieron unos que se burlaron, hubieron unos que criticaron, ¿sí? Y allí estaban los chismosos, que eran los alborotadores. Algo así fue lo que pasó con la hermana de Moisés. Y ustedes ya lo conocen la historia. La hermana de Moisés, ella era chismosita. Ella era del ministerio de comunicaciones del ministerio de Aarón. Pero la cuestión, ¿cuál era? Que el Señor la castigó con lepra. Y yo les digo una cosa: el chisme es una maldición. Hoy quiero decírselo porque es muy importante que entendamos que eso no debemos permitirlo. Esas personas es preferible tenerlas lejos, orar por ellos, pero en un momento de crisis no nos sirve que estén cerca a nosotros. Amén. Usted sabe que una persona que es chismosa pierde el poder en la palabra. Mire, eso no necesita el diablo. Un demonio chiquito le da 3 vueltas. Algo que es cierto es que el libro de Santiago nos lo enseña: por una fuente no pueden salir 2 tipos de agua. Si usted está siendo chismoso o usted anda con chismosos, pues usted termina volviéndose chismoso. Usted puede coger un león
un león cachorrito y lo crían con unos perritos. Después el león termina ladrándole a las bicicletas. Así es. Si nosotros andamos con personas así, así terminamos. Si nosotros andamos con personas de fe, vamos a poder ir a otros niveles. Mire, yo les digo una cosa: si la fe es de ejercitarla, ejercitémosla. Oremos por los enfermos. Dios nos ha ungido. Oremos por las cosas, pero no nos podemos resignar en este tiempo, porque hay personas que buscan solo lo malo, lo imposible. Usted tiene que estar con personas que estén de acuerdo a su fe. Usted está clamando un milagro, usted está dispuesto a ir hasta donde le toque ir con el Señor, por su hija, como fue el caso de Jairo, por cualquiera de nuestros familiares. Pero si al lado de usted está orando por un milagro, y al lado de usted: sí, Señor, que sea tu voluntad, recíbelo, Señor, en tu ser. No, o sea, tenemos que estar con personas que estén de acuerdo a lo nuestro. Amén. El Señor va a poner en nuestro corazón esa fe, y el Señor honra la fe de sus hijos. Pero si nos ponemos alrededor de personas que no tienen la fe, nos van a hacer desfallecer y se va a perder el milagro. ¿Ustedes saben que nosotros podemos perder un milagro? Mire lo que pasó con Ezequías. Llegó el profeta Isaías y le dijo: alista tus cosas, pon tu casa en orden, porque el Señor te va a recoger. Y él se volvió a la pared y dijo: Señor, yo te he servido fielmente. Y él oró y cambió la voluntad de Dios. Antes de empezar, no te puedes rendir. No, es que ya todos están muriendo, entonces pues nos tocó. O sea, ¿dónde está todo lo que Dios ha dicho y lo que Dios está haciendo? Jairo era ahijado de Jesús. Jairo no. O sea, así como Jairo, Dios lo puede hacer con nosotros. La palabra dice que es ayer, hoy y siempre. Su palabra no va a pasar. Él dijo que aún cosas mayores haríamos nosotros. No podemos pensar que tenemos que resignarnos. Yo entiendo la voluntad de Dios. Entiendo la voluntad de Dios cuando Dios lleva a las personas a su presencia. La entiendo. Pero también entiendo que hay batallas que no se pelean. Hay batallas que no se pelean. Hay gente que se rinde antes de empezar. Y yo les digo una cosa, con todo el respeto de las familias que han tenido que vivir una situación difícil, porque nosotros también hemos pasado, mi familia y la familia de mi esposa, hemos tenido que pasar situaciones difíciles. Y no juzgo la fe de nadie. Lo único que quiero hacer, alineado con la palabra, fundamentado en la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, y lo que no es producto de la fe es pecado. No importa cuál sea la situación que estás viviendo, vamos a creer, vamos a clamar, vamos a rodearnos de las personas que nos transmitan la fe. Vamos a alejar a todos esos que vienen a traer chisme, que vienen a desanimarnos. También están los lamentadores. Son los que lloran antes de empezar a orar. Son los amargados, son los dramáticos, son los religiosos. Ellos tampoco nos sirve tenerlos a nuestro lado. Ellos no nos van a aportar, al contrario, nos van a quitar. Tenemos que andar con personas que vivan la paz, que vivan un Dios sobrenatural, que vivan el gozo de Dios. Muchas veces la religiosidad limita a Dios. Cuando tú no eres religioso, tú estás seguro, tú estás confiado. Mira, cuando uno
Cuando uno está con el Señor, uno está seguro y está confiado. Amén. Necesitamos entender que nosotros transmitimos lo que vivimos. Ande con las personas que son gozosas, así como despertando mi piano. Ande con las personas que son gozosas, con las personas que tienen paz. En su presencia hay plenitud de gozo, ténganlo claro. Amén. Los burladores, nunca permitas que pongan en burla tu fe. Amén. Nunca permitas que vengan a burlarse de lo que tú estás creyendo. Evita esas personas porque tú necesitas que tu fe se mantenga en pie, que tu fe esté firme. Necesitas apartar a los que son burladores. Amén. Sexta característica: llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Miren lo que le dijo el Señor Jesús. Vienen y le dicen: no molestes ya más al maestro, ya tu hija murió. Pero el Señor Jesús nos da una gran lección ahí. Jesús le dijo: no está muerta, solo duerme. Amén. Él llama las cosas que no son como si fueran. Nosotros muchas veces tenemos nuestros hijos y el Señor nos ha dicho: van a ser predicadores, van a estar en la casa, van a estar en mi casa, van a servir, van a ser vasos de honra. Y de pronto nuestros hijos tienen una dificultad, como todos los hijos, y nosotros nos resignamos. Y nosotros empezamos a hacer los altavoces, los micrófonos de Satanás. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Yo quiero decirle, iglesia, en este tiempo más que nunca tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. Pero tenemos que entender que nosotros necesitamos marcar esa diferencia espiritual en las circunstancias. Cuando las circunstancias dicen muerte, es cuando el Señor dice vida. Yo siempre lo he contado, cuando yo llegaba y me iba para fiestas, mi mamá me veía llegar y mi mamá me decía: llegó el pastor. Yo, Dios mío, a mí me molestaba, pero hoy valoro eso, porque por la misericordia de Dios soy pastor. Si mi mamá se hubiera resignado o me hubiera cambiado el nombre, seguiría donde estaba antes. Amén. O ya hubiera muerto. Pero mi mamá no se resignó, y lo que veía todos los fines de semana era muy distinto a lo que Dios había hablado de mí. Pero ella no se resignó. No nos vamos a resignar. Y yo no sé Dios a quién le está hablando hoy, pero yo les digo algo: no importa cuál sea tu dificultad, si es tu matrimonio, si es tu pareja, si son tus hijos, si es la economía, no importa cuál sea la circunstancia, tú tienes que llamar las cosas que no son como si fueran. Tú sabes que todo fue hecho por la palabra. Tú sabes que el Señor, el Padre, Papá, todo lo hizo fue con la palabra. Y el mismo que hizo todo y creó todo por medio de la palabra, nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos poder en la palabra. Nosotros tenemos el poder en la palabra. Con nuestra boca podemos bendecir o podemos maldecir, pero ya sabemos que el Señor no quiere que hagamos eso. Nosotros con nuestra boca vamos a restaurar, con nuestra boca vamos a levantar, con nuestra boca vamos a transmitir lo que Dios ha dicho. Amén. Vamos a llamar las cosas que no son como si fuera. Amén.
Él lo dijo y así será. Amén. Séptima y última, ejerce autoridad. Tenemos que ejercer autoridad. Háblale a esa circunstancia, no importa cuál sea la circunstancia, háblale. Tenemos que determinar que las circunstancias no nos van a ganar. Hoy todo lo que el enemigo ha traído para resignarnos, tienes que zafarte de eso. Hoy no importa cuál sea tu circunstancia, hoy te estoy diciendo en el nombre de Jesús, hoy te estoy diciendo que tú vas a tener que cambiar tu actitud ante las circunstancias. Hoy te estoy diciendo de parte de Dios que no te puedes quedar quieto, no te puedes resignar a que tus hijos, tu hogar, tus finanzas, la vida de tus familiares se va a acabar, porque el enemigo lo iba a hacer, porque determinó tocarlos. Tú sabes que tu fe está siendo probada, y si tú pasas esa prueba, vas a pasar a otro nivel de unción, a otro nivel de autoridad. Si tú no puedes con esto, no vas a poder con cosas mayores. Pero la palabra nos enseña que Él no permite prueba que nosotros no podamos superar. Entonces no creas que esta es la última prueba. Al contrario, este es el comienzo. Acá estamos hablando de un punto crítico, pasando un punto crítico. Y tú sabes que cuando nosotros no podemos es cuando Él empieza. Cuando nosotros decimos que no se puede hacer nada, es cuando Él empieza a obrar. Es cuando el Señor determina: ahora quédate quieto y mira cómo lo hago. Pero nosotros tenemos que estar de acuerdo con la palabra. Tenemos este ejemplo que nos dejó la palabra aquí en esto. Y hoy te quiero decir, muchos te van a acompañar hasta el punto crítico, pero ahí se van a devolver. En ese punto crítico tú vas a pasar con Él. En ese momento es cuando tú vas a estar rodeado de los correctos, de los que van a decir: vamos adelante, Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Somos prisioneros de esperanza.